son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 460 millones de pesos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es otra edición de Chakra TV Noticias. Como siempre queremos agradecerles por acompañarnos. Y ahora vamos a compartir algunos de los títulos de esta jornada. San Nicolás fue sede de una asamblea convocada por productores agropecuarios en defensa de la producción, el trabajo y la educación, en el marco de un multisectorial y multitudinario acto en la ciudad de San Nicolás por el 9 de julio, que contó con la presencia, según los organizadores, de 65.000 personas. El campo le pidió al presidente Alberto Fernández que, entre otras medidas, impuso un cepo a la exportación de carne vacuna que no destruya, por favor. Además, alertó que el sector sabe qué hacer para que no nos pasen por arriba, ante una movilización a la altura del kilómetro 228 de la Ruta 9, que contó incluso desde días antes con la llegada de productores de distintos lugares del país, la presencia de los gauchos de Güemes y oradores que se refieren a otros temas de actualidad, como restricciones a la presencialidad en las escuelas, actividades gastronómicas y de comercio en general. Los dirigentes de la mesa de enlace dieron un fuerte mensaje al gobierno al término del encuentro. La comercialización de granos creció hasta un 59% respecto de 2020 entre enero y junio. Es con respecto igual periodo de 2020 y corresponde tanto en las ventas físicas como futuras, contrato forward, así como la modalidad canje y compra-venta. Según el relevamiento realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, en el caso de la soja se registraron contratos, tanto sea en modalidad a precio hecho como a fijar, por 27.8 millones de toneladas. Esto es un volumen 34% superior al de 2020. Además, los productores comercializaron 31.100.000 toneladas de maíz, lo que arroja un crecimiento interanual del 53%, mientras que en el caso del trigo el avance fue del 22%, 9.400.000 toneladas, y en el de girasol 59%, 2.300.000 toneladas. Para el resto del invierno se prevén lluvias normales o inferiores a las normales en el centro del país. Así lo indica un informe del Servicio Meteorológico Nacional, que detalla que para el resto del invierno hay probabilidades de que las lluvias sean de normales a inferiores a las normales en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el este de Buenos Aires. En tanto, en el norte del país, en el norte del litoral y en el centro-oeste del país, es más probable que el trimestre tenga menos lluvia de la normal. En cuanto al norte y centro de la Patagonia, se prevé que las lluvias acumuladas en el trimestre estén dentro de la categoría normal, mientras que hacia el extremo sur de esa región, las mayores probabilidades se reparten entre las categorías normal a superior a la normal. Vamos a ver ahora qué está ocurriendo en esta que es la primera rueda de operaciones en el mercado de Hacienda de Liniers. Y allí tienen ustedes, sin ingresos al mercado concentrador, otro lunes vacío en este mercado de Hacienda de Liniers que hoy no presenta actividad. Vamos a ver ahora la cotización de las monedas al cierre de la última rueda de operatorias, por supuesto, y expectativas respecto de lo que habrá de ocurrir en esta jornada luego de las medidas adoptadas por el gobierno nacional relacionadas con el tema del denominado contado con liqui. Para el dólar oficial indicamos
El cierre de la última operatoria marcó para la compra 95 pesos con 35, para la venta 101 pesos con 35. Para el dólar informal, para la compra 169 pesos, para la venta 174 pesos. Dólar mayorista para la compra 95 pesos con 79, para la venta 95 pesos con 99. Para el euro, la cotización de la última rueda de operaciones fue para la compra 112 con 37, para la venta 119 pesos con 45 centavos. Vamos a ver el pronóstico para los próximos días con datos que nos suministra siempre el Servicio Meteorológico Nacional. Para el día de hoy, en la mañana, 12 grados la temperatura promedio con tormentas. Hacia la tarde, tormentas aisladas, 18 grados la temperatura promedio pronosticada. Mientras que hacia la noche se prevén chaparrones con una temperatura estimada de 15 grados. Y veamos ahora el pronóstico extendido para este martes. 12 grados la mínima, 17 la máxima, siguen las lluvias con tormentas aisladas. Para el miércoles también tormentas aisladas, 11 la mínima, 13 la máxima. Mientras que para el jueves se prevén 7 grados de mínima, algo nublado y 14 grados de temperatura máxima. Estos datos, saben ustedes, corresponden a la ciudad de Buenos Aires y al GBA, pero vamos a ver ahora qué es lo que se prevé para el resto del país. Agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense arriba, a la izquierda, todos esos azules sobre Mesopotamia, Chaco, Noa, sur de Brasil, Uruguay. Las lluvias en el trópico oriental. Y en el Noa, que como va a haber un poquito de niña, le va a llover bien. La temperatura sube moderadamente. Va a ser, les cuento que parece que viene una primavera frescona. Tarda en levantarse la temperatura. Y este resultado, ¿cómo da en la humedad? Bueno, sigue ese contraste muy grande. Muy bien el Chaco, Mesopotamia, sur de Brasil, Uruguay, con excesos hídricos en violeta, bastante bien sudeste de Buenos Aires, pero sigue esa mancha roja en el centro de Argentina. Esto puede ser un problema para los rindes de la pina, puede ser un problema para la ganadería, para el rebrote primaveral, y puede faltar agua para las siembras de la gruesa en el centro de la Argentina. También se ve medio colorado Brasil. No es en este informe no es nuestra función avisar cómo viene Brasil, pero podría tener problemas para la siembra de la gruesa Brasil. Esto vamos a acotarlo mejor en una futura charla. Bueno, si ahora nos vamos al mes 11, el mes de noviembre, ¿qué dice nuestro pronóstico? Bueno, arriba a la izquierda que vemos la lluvia, vemos celestes. También en el trópico, en Buenos Aires, un poco en La Pampa, naranjas en el centro de vuelta de Argentina. Tarda en subir la temperatura. Sigue siendo una primavera frescona. Da unas anomalías negativas la primavera de temperatura que se las tengo que confirmar en una futura charla porque es demasiado fresco lo que se ve. Si ahora nos vamos a la humedad del suelo a la derecha, y bueno, vemos que como sube la temperatura y ya llueve un poquito menos, porque aquí ya empieza a hacer efecto un poco la circulación polar y esa pequeña niña o neutral frío que hay. Y bueno, muy bien, sur de Brasil, hasta Paraná, el Uruguay, Brasil, la región oriental del Paraguay, nuestra Mesopotamia, sudeste de Buenos Aires, pero sigue la mancha roja en el centro, y esta se extiende un poquito. Ya se mete en el oeste santafesino, el naranja. Cuidado con eso, hay que manejar muy bien el agua.
Y bueno, terminamos la primavera con el mes de diciembre. Bueno, diciembre, lógico, sube un poco la lluvia, lo vemos arriba a la izquierda, son todos celestes, miren qué linda lluvia. No llegan al sudoeste de Buenos Aires. La temperatura sube, pero no tanto. Esto puede ser favorable. Si vamos ahora a la derecha, a la humedad del suelo, y vemos contrastes grandes. Primero, el NOVA, que en el mapa de lluvia, arriba a la izquierda, ustedes ven una entrada violeta. Es un síntoma de que hay un poco de niebla. Grandes excesos e inundaciones, una primavera peligrosa. Todo lo que es Chaco, Brasil, Paraguay, sur de Brasil, Mesopotamia, Uruguay, bastante bien, en verde, pero con manchones amarillos que parten. La Pampa, oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, se reponen a medias y sigue una mancha roja muy grande en el sudoeste de nuestra área agrícola, o sea, La Pampa, el este de Mendoza, San Luis. O sea que eso es una primavera con contrastes, algunos de ellos negativos, o sea, posiblemente más favorable que la primavera del año pasado, pero todavía con perturbaciones importantes. Y saben ustedes, porque estuvieron viéndolo a través de la pantalla de Chacra Televisión, con la participación, por supuesto, del equipo técnico y Horacio Esteban, que recibía el material, que Chacra TV estuvo cubriendo las instancias de la asamblea del 9 de julio en la localidad de San Nicolás. En ese orden debemos decir que en el marco de lo que fue un multisectorial acto en esa localidad, que contó con la presencia, insistimos, según los organizadores, de 65.000 personas, el campo le pidió al presidente de la Nación que, entre otras medidas, recordemos, impuso el cepo a la exportación de carne vacuna, que por favor no destruya el sector ni el campo. Y alertó que el sector sabe qué hacer para que no le pasen por arriba. Fue una movilización a la altura del kilómetro 228 en la Ruta 9. Recordemos que productores habían llegado desde el día anterior con una puntualidad extrema respecto del horario de inicio, que fue el de las 13, así como también con una puntualidad muy precisa. Concluyó 13:30 tal como estaba previsto. Hubo una decena de oradores, cada uno representando distintas actividades de las que se han visto fuertemente perjudicadas en los últimos años, como consecuencia, entre otras cuestiones, por supuesto, de la pandemia. Hubo entonces oradores que tuvieron que ver con la presencialidad en las escuelas, con las actividades gastronómicas, con las actividades comerciales en general, y el cierre estuvo a cargo de los dirigentes de la mesa de enlace, que dieron un fuerte mensaje al gobierno. Según los organizadores, decíamos, el encuentro fue contundente y superó las expectativas. Informaron, por otra parte, que se trató en la conclusión del día de una verdadera jornada federal por la producción, el trabajo y la educación. No fue, y esto hay que puntualizarlo, estuvimos allí, solamente una movilización de campo. Hubo sectores productivos cuya actividad, como decíamos, se vio perjudicada en los últimos tiempos, y había allí entre los manifestantes representantes de los rubros gastronómicos, industriales, empresas de turismo, del transporte, comerciantes, educadores. Había más de 200 localidades representadas. Las imágenes que tenemos en pantalla en este momento marcan casi el final del acto, que se abrió con el himno nacional argentino, justamente interpretado allí a capela, y este es el momento en que se dirigen a los presentes los referentes de la mesa de enlace, y concluyó el acto con el entonar todos juntos el Aurora, la canción o el himno a la bandera, al grito de Viva la Patria. Estuvo allí presente el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, por supuesto también estuvo el titular de la entidad. Vamos a ir viendo a lo largo de esta jornada y la de mañana algunos de los testimonios que allí recogimos, no solamente con su impresión acerca de cómo se había desarrollado ese acto, acerca de la cantidad de gente que se había presentado y cuál es el objetivo final de un encuentro de esta naturaleza: visibilizar la problemática del campo, acercar una vez más las problemáticas del campo a la gente que vive en las zonas urbanas y que a lo mejor no tiene tanto conocimiento. Bueno, fueron solamente algunas de las cuestiones que estuvimos conversando con quienes allí estaban presentes. Vamos a hablar ahora, o vamos a ver lo que conversamos con el vicepresidente de la Rural. La verdad que esto es una gran alegría ver que en realidad estamos todos defendiendo los mismos valores. Acá no se trata de ningún interés personal ni de interés sectorial, se trata de los valores de la República. Y
qué más alegría que verlos todos juntos y sabernos que tenemos los mismos valores. Toda la gente que está acá piensa igual, siente igual y actúa igual. Eso se llama dignidad. Su visión respecto de la actual política, con respecto a la ganadería en particular, que ha preocupado a muchos productores. Obviamente que es una mala medida, es evidente, ya se sabe que es una medida que va a traer más pobreza. Sabemos que vamos a terminar con carne más cara, que va a reducir la producción en vez de aumentarla, que necesitamos aumentar la producción. Esta medida lo que hace es que se faena todo de un saque y después no hay carne. Eso ya lo sabemos, que no funciona. Entonces es una manera de que esos valores se defiendan. ¿Y usted cómo evalúa que habrá de ser de aquí en adelante el rol de los representantes de los productores, las entidades? El rol de los representantes, nosotros estamos a disposición para trabajar y sobre todo para tener diálogo, porque esto se resuelve dialogando. Y tenemos que lograr un entendimiento, que se sepa que hay medidas que no son buenas. Y si no son buenas van a redundar en un mal efecto, un mal resultado. Nosotros queremos buenos resultados, porque queremos un país mejor. Sin dudas el discurso más encendido al término del encuentro y al subir al escenario los integrantes de la mesa de enlace fue el del presidente de Federación Agraria de Argentina, Carlos Achetoni. Nosotros conversamos con él, por supuesto, para consultarle luego de desarrollado justamente el acto, su visión acerca de este encuentro. Esto nos decía. Creo que es una expresión genuina en un día tan importante para todos los argentinos, que se luchó por tener esta independencia y que hoy lo que estamos haciendo es el ejercicio libre de la democracia y expresar, más allá de que en las urnas se eligió, también hubo un compromiso y hoy la gente viene a expresar la disconformidad con el compromiso porque estamos viendo que no se está cumpliendo y necesitamos el diálogo y también un llamado de atención a todo el arco político, porque no solo nos hace daño las medidas equivocadas del gobierno, sino muchas veces la ausencia de propuestas de parte de la oposición. Y se necesita hacer un plan integral para toda la Argentina, no solo un plan ganadero, un plan integral. Hola, hola, gracias, sonido, la bien, muchísimas gracias. El titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Echemes, fue el encargado de cerrar el acto, el último en tener la palabra entre los integrantes de la mesa de enlace. Al término de ese momento conversó con nosotros. Dijo que lo superaron las expectativas en cuanto a la cantidad de gente. Bueno, la verdad que imponente. El escenario que se puede ver desde arriba es imponente. No imaginábamos que podíamos tener una concurrencia tan multitudinaria. Creo que el productor estaba necesitando manifestarse, estaba necesitando esto que hoy le brindamos. Así que bueno, bienvenido sea para poder responder a los pedidos del productor. ¿Esto servirá para visibilizar la problemática del campo más fuerte? Yo creo que más que nada es para que la sociedad tome conciencia de la realidad que parece. No siempre a veces con los comunicados uno puede llegar a mostrar realmente lo que al campo le pasa. Esto yo creo que pone en lo público lo que le está pasando al campo, al agro. Y lo decíamos, había referentes de distintos sectores que se vieron muy perjudicados a partir de las medidas oficiales, según puntualizaron, en torno a la pandemia. Uno de esos sectores es el de la cultura. Estuvo representado por Maximiliano Guerra, al bailarín y coreógrafo reconocido internacionalmente. Le consultamos por qué su presencia allí. Esto nos decía. Ahora, creo que es muy importante la unión, creo que es muy importante acompañar, creo que es muy importante saber que la productividad en la Argentina, con lo que es el agro, lo que hay gente de todos lados, hay gastronómicos y demás, y creo que en un día tan importante como hoy, que es el Día de la Independencia, que es sinónimo de libertad, tenemos que estar todos unidos, porque el plato en la mesa de los argentinos la necesitamos todos. Tenemos que pensar en el futuro, para nuestros hijos, nuestros nietos, hacer un presente que piense en el futuro. Y creo que bueno, estamos acá para eso, para apoyar a toda esta gente que no la está pasando bien y que bueno, que sí se puede estar mejor.
La ganadería es uno de los temas que abordamos habitualmente en Chacra Televisión y fue, sin duda alguna, uno de los temas que convocó a este encuentro en San Nicolás. Pero vamos ahora a la cuestión que nos interesa y que tiene que ver justamente con la situación de la ganadería. En la continuidad de nuestro programa nos vamos a analizar un tema muy candente en los últimos días, que es nada más nada menos que la cuestión de la carne, el decreto que sacó el gobierno nacional con restricciones parciales, bueno, todo lo que puede pasar con el comercio internacional, el mercado local, y por supuesto vamos a hablar con especialistas para poder abordar este tema desde lo técnico, en cifras, en números, para saber qué representan para Argentina. En este caso me está acompañando Miguel Jairala, es analista económico del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que ha sacado un comunicado al respecto y con él vamos a dialogar. Miguel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. El gusto de escucharte y de compartir contigo unos minutos y queriendo, bueno, que analicemos qué pasa con estas medidas sobre la actividad, sobre las exportaciones, desde el punto de vista de las cifras, ¿no? Sí, básicamente hay dos conjuntos de restricciones que se han establecido mediante el decreto y luego la resolución que lo reglamentó, por decirlo de alguna forma. La primera es que restringe las ventas al exterior hasta fin de año de un conjunto de cortes, entre los cuales tenemos todo lo que se denomina el cuarto parrillero, más la cuadrada en el cuarto trasero y la paleta en el cuarto delantero. Accesoriamente a esto tenemos una restricción cuantitativa que obliga a las empresas a exportar solamente un cupo del 50% del promedio de los certificados sanitarios emitidos por el SENASA entre los meses de julio y diciembre del año 2020, más las cuotas o preferencias arancelarias de las cuales dispone la Argentina que están fuera de este cupo. Entonces tenemos que el cupo establece una restricción de unas 29.770 toneladas mensuales, lo que sería el cupo del 50%, y podríamos estimar que si prorrateáramos las cuotas que cuenta la Argentina, como la Hilton y la de Estados Unidos, en 12 meses, lo cual no necesariamente tiene que ser adecuado de esta forma por la industria, ya que podría exportar libremente un mayor volumen dentro de estas cuotas durante los meses de julio y agosto en los cuales rige esta restricción, tendríamos aproximadamente unas 2.460 toneladas de Hilton y unas 1.667 de cuota de los Estados Unidos, a lo cual debemos sumar lo que habitualmente hace Argentina de cuota 481, que también está exceptuado de estos requisitos, pero la 481 sabemos que es una cuota bastante irregular en su comportamiento, ya que se elabora casi totalmente para acceder ni bien comienzan los trimestres en la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de Argentina, para llegar al trimestre julio, agosto, septiembre, se embarcó el grueso de la 481 en junio, y recién volvería a ser un mes de elevado nivel de actividad de esta cuota para el último trimestre del año, el mes de septiembre. Ahora, si uno lo tiene que mensurar a nivel de caída de ventas, ¿qué cifra nos estaría dando en porcentaje? Mira, cuantitativamente, con respecto al promedio de los primeros 5 meses del año, que fueron aproximadamente unas 50.000 toneladas peso producto promedio al mes, esto implicaría un recorte de unos 30-35 puntos porcentuales en el volumen. El impacto en valor es más difuso, ya que seguramente la industria frigorífica prioriza aquellas actividades de mayor valor unitario para maximizar sus ingresos. De todos modos, si tomamos el precio promedio de las exportaciones linealmente, estaríamos hablando de un número de entre 70 y 100 millones de dólares por mes, dependiendo de cómo cooperen, por decirlo de alguna forma, las cuotas con el cupo del 50%. ¿Qué estaría pasando con el nivel de actividad de los frigoríficos? Tenemos que tener en cuenta que exportar menos implica también producir menos para una industria orientada a la exportación. Existe la posibilidad que en cierta medida algo de esta pérdida sea compensada por el mercado interno, pero tendríamos que ver qué tipo de categorías son las que deja sin producir la exportación para ver si son aptas para el consumo. Por ejemplo, si lo que deja de producirse es la vaca manufactura con destino a China, tendría pocas chances de ser comercializada a nivel local. Por lo cual, pensar en una restricción del 30% en lo que es la capacidad de exportar de la industria, implicaría pensar también en que de cierta forma su nivel de actividad se habría reducido
en un número cercano a las 100.000 cabezas por mes para el conjunto de la industria exportadora. Tengamos en cuenta que en el bimestre en cuestión, para este reglamento vigente del 50% del cupo, entre julio y agosto, se habían faenado por este sector de la industria unas 450.000 cabezas, y deberíamos pensar en que el nivel de actividad podría reducirse a algún número entre 350 y 380.000 cabezas para el correspondiente bimestre del año 2021. Incluso a mí estaba pensando, debe haber una especie de complicación respecto a la integración del negocio exportador con la totalidad del corte de res, ¿no? Porque, o sea, yo no soy un especialista en el tema, pero ¿cuánto hay del peso canal que está vedado para la exportación? Los cortes que están vedados para la exportación, tenemos los cortes del cuarto parrillero que se exportan en bastante poca cuantía. Algunos de estos solamente salen dentro de lo que son el set de cortes de vaca manufactura china, pero no son comparables con los cortes parrilleros que consumimos en el mercado interno. Sí son más relevantes en términos de las integraciones exportadoras el papel de la cuadrada, que lo exportamos a Chile, a la Unión Europea, a Estados Unidos y también a China, y el papel de la paleta, que es muy relevante en lo que son las integraciones de las faenas bajo el ritual kosher que la Argentina exporta tanto a Israel como a los Estados Unidos. La última, realmente se nota que todo esto es como una especie de dominó, ¿no? Cuando uno voltea la primera ficha, van como cayendo todas en cascada, porque en realidad el perjuicio es para toda la cadena, ¿no? Sí, tenemos que hablar que son restricciones temporales. Tenemos que esperar que sea por el menor tiempo posible. Se entiende de alguna forma la situación, pero la idea también dentro de lo que es la cadena de ganados y carnes es hacer el aporte a la resolución de este conflicto mediante el aporte de tanto los frigoríficos exportadores como las grandes cadenas de supermercados de un volumen a precios inferiores a los de mercado para abastecer el mercado interno, y de esta forma hacer que estas restricciones duren lo menos posible en el tiempo y que la Argentina vuelva a expresar su potencial 100% para sus ventas al exterior lo más pronto posible, para que estos perjuicios sean solamente temporales y evitemos males mayores si esto se prolonga en el tiempo. Miguel, agradecido por estos minutos, un gran abrazo y muy claro todos los números y las cifras para poder entender realmente por dónde pasa el problema en la Argentina. Que tengas una excelente jornada. Igualmente, Horacio, gracias a vos. Comenzó la zafra de azúcar en Uruguay y allí estuvo su presidente. El futuro de nuestros sistemas agroalimentarios. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha situado este tema como parte del debate del próximo mes de septiembre al margen de la Asamblea General, y yo creo que los ministros de Agricultura tenemos mucho que decir. Primero, porque es necesaria la seguridad alimentaria. En segundo lugar, porque necesitamos una producción alimentaria sostenible. Y en tercer lugar, porque necesitamos, evidentemente, que nuestro medio rural, nuestros agricultores y nuestros ganaderos tengan un medio digno de vida. Y todo eso nos liga también al tema que hemos estado hablando ayer y hoy. Los ministros, con la Comisión y con el Parlamento, tenemos que cerrar bajo presidencia portuguesa este mes, dentro de 2 semanas, en Luxemburgo, el acuerdo sobre la PAC. Es el deseo y la voluntad de España, y yo creo que de la mayoría de los Estados miembros. Hemos hecho un paso adelante muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, también de la dimensión social y también de la alineación de la política agrícola común con los objetivos del Pacto Verde. Por tanto, todas las condiciones están ahí. Hemos ido más allá de lo que proponía la Comisión, más allá de lo que han decidido los jefes del Estado y Gobierno. Estamos por encima del 40% en nuestra ambición ambiental. Por tanto, todas las condiciones están reunidas para que logremos un acuerdo, y este es sin duda el deseo de España, el de la presidencia portuguesa y el de todos los ministros. Hoy hay un acuerdo. Yo creo que estamos muy cerca, pero como siempre la artesanía es fundamental y tenemos que desarrollar nuestra artesanía política para hacer posible ese acuerdo.
Era Luis Planas, ministro de Agricultura de España, refiriéndose al encuentro de mandatarios vinculados con el tema funcionarios, vinculados con el tema de agroalimentos en Europa. Y ahora sí nos vamos hacia Uruguay en esta recorrida internacional de Chacra TV Noticias, porque allí comenzó la zafra azucarera. Tenemos un compromiso desde la caña de azúcar. Ahí empieza el compromiso. Empieza en el productor y en el cortador. Y de ahí a toda la cadena industrial, con sus virtudes y con la mejora de sus defectos. Porque no lo inventamos, nos lo contaron. Cuando en un momento quedaba la caña 17 días, perdiendo 1% por día al lado donde se cortó y no venía acá, allá atrás a ser pesado, eso era un tema que había que mejorar. Cuando se hablaba del transporte, cuando se hablaba de agrandar la zafra, tantos temas que de alguna manera hemos ido avanzando. Y obviamente que desde el 13 de marzo, que no andábamos muy lejos de aquí, nos cambió la vida a todos. Y la vida de esta zona también. Y por eso cuando hubo que hacer un seguro de paro especial se hizo, como se hizo para los trabajadores citrícolas, también para la caña de azúcar. Firmamos estos días un nuevo proyecto que va a ir al Parlamento. Estamos comprometidos además con complementar. Yo no veo más a Mario Ayala acá, pero lo vi hoy temprano. Nosotros estamos jugados a hacer el puente Bella Unión-Montecasero. Va a cambiar esta zona. Estamos hablando constantemente con el gobierno argentino. Días pasados hablé con el embajador. Estamos viendo si algún banco de desarrollo puede financiar la obra. De la misma manera, quiero hacerles un anuncio que algunos de ustedes ya lo saben, lo conversaba con la gente de la UTAA hace un tiempo en mi oficina. Vamos a estar haciendo en breve un llamado para la plantación e industrialización del cáñamo aquí en Bella Unión, que también va a generar desarrollo y fuente de trabajo. Estamos comprometidos con potenciar las habilidades de esta zona, que es plantar, que es regar, que es cuidar, que es procesar y tratar de integrar toda la cadena. Y por eso hoy el gobierno viene acá cumpliendo la palabra, sabiendo que tenemos muchísimo por hacer, y estoy hablando de los dos lados del mostrador. Obviamente que nosotros tenemos que hacer punta en este sentido, y para decir que Bella Unión y esta zona del país tiene puesto gran parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestro intelecto y gran parte de nuestro corazón. Muchísimas gracias. Ambicioso acuerdo comercial entre Australia y el Reino Unido quitaron aranceles a muchos de sus productos. En una semana de cumbres y negociaciones, Reino Unido y Australia hacen lo suyo. Firman un acuerdo comercial que elimina los aranceles de los productos de ambos países. Este es el primer gran pacto de este tipo negociado desde el Brexit y fue cerrado tras la reunión que mantuvo el primer ministro Boris Johnson con su homólogo australiano Scott Morrison en Londres. Esto es importante desde el punto de vista económico, no cabe duda. No voy a exagerar el aumento global de nuestros respectivos PIB que se derivará de esto, pero creo que es más importante política y simbólicamente. Nos estamos abriendo a los demás y esto es el preludio de una campaña general de apertura en todo el mundo. Los estándares australianos son muy altos. Somos muy respetados por nuestros estándares de bienestar animal en todo el mundo, por lo que estamos muy seguros y muy orgullosos de nuestro historial cuando se trata de tratar la crueldad con los animales, y por eso establecemos un precedente. El acuerdo permitirá que los automóviles británicos o el whisky escocés puedan venderse a precios más bajos, lo que será un impulso para estos sectores que emplean a más de 3 millones de personas en Reino Unido. Asimismo, se establecen mecanismos para facilitar la inmigración cualificada entre ambos países. La totalidad del acuerdo será dado a conocer en los próximos días. En China, la producción industrial creció un 8,8%. La producción industrial en China avanzó un 8,8% interanual en mayo, avance inferior al de abril y que también se situó ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas.
Según los datos ofrecidos este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística, destaca el avance de las industrias de producción y suministro de electricidad, energía térmica, gas y agua con un 11% más que el mismo mes de 2020. Por su parte, la manufactura avanzó un 9% interanual y la minería un 3,2%. De los 41 subsectores industriales analizados, 36 experimentaron un aumento interanual de su actividad en mayo. El organismo también hizo públicos otros indicadores como las ventas minoristas, dato clave para medir la demanda de los consumidores chinos en el contexto de la recuperación posterior a la pandemia, ya bajo aparente control en el país asiático. Este medidor avanzó un 12,4% interanual. La oficina habla de una recuperación estable de la economía nacional, aunque sigue advirtiendo de la incertidumbre derivada de la reactivación de la economía mundial y del avance de la pandemia a nivel internacional. Hacemos aquí una pausa muy breve, pero enseguida regresamos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Este compromiso brota desde nuestra esencia. Producimos urea granulada, que es el nutriente que más necesitan el trigo y el maíz de nuestros campos. Profértil, vida para nuestra tierra. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre. Porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. La cuestión con el tema biocombustibles continúa y sigue la preocupación, por supuesto, de los productores porque se alistan a tratar en el Senado, que podría aprobar un proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara Baja y que en lugar de incrementar el corte de los combustibles con los biocombustibles y de esa manera colaborando con el medio ambiente, podría reducir el uso de los mismos. Pasamos ahora a otro tema. Nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, conversó con el senador nacional, Alfredo De Angeli, sobre, entre otros temas, la situación vinculada con las exportaciones de carne argentina y las decisiones adoptadas por el gobierno nacional. Aquí, para el Chacra Televisión, en comunicación virtual con el senador nacional Alfredo De Angeli, por el PRO. Él es por la provincia de Entre Ríos y, por supuesto, estamos muy inquietos por saber sobre diversos temas, ya que continúa el tema de cierre de exportaciones, aunque el gobierno nacional aseguró que va a haber una apertura, pero con restricciones, lo cual sigue perjudicando al sector agropecuario. Es por ello que queremos preguntarle a un senador de la oposición cómo continúa este tema. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, Mariela, bueno, saludar a todo el equipo y a toda la audiencia, a todos los que participan de este gran medio con tantos años que tiene y tanta trayectoria, desde la revista a todo lo que es, así que sí, la verdad que muy preocupado, hay mucha incertidumbre de parte de los productores, porque esto ya se vivió. Y la verdad que la medida que ha tomado el gobierno con respecto a los cierres de exportaciones de carne vacuna es un error que ya lo cometieron en el pasado. Pero encima el presidente actual, cuando en campaña, ya por el 2019, así que estaba el jefe de gabinete en esa reunión, se reunió con la mesa de enlace y le dijo que él había aprendido mucho de los errores del pasado, que no iba a cometer los mismos errores. Y la verdad es que los volvió a cometer, porque la carne en la carnicería, en el mostrador, no bajó, al contrario. Pero encima hay 4 o 5 sectores y que repercuten en la economía argentina, porque, a ver, empezamos desde el productor, todo lo que le lleva desde que la planificación, de que algo natural, de que vos le entorás la vaca, es decir, que servís la vaca, hasta que esa carne llega al mostrador, en algunos casos llega hasta 3 años. Entonces, todo eso es una planificación. Después tenés la industria frigorífica, que también tiene mucho mano de obra y que ya se cerraron aquella vuelta a partir del 2006, se cerraron más de 100 frigoríficos, que después con la época de Macri se volvieron a reabrir algunos, unos sí, otros no, pero se volvió de vuelta cuando Macri vuelve al mundo de vuelta. Tal es así que esto también es muy grave, perdimos mercado en el mundo, porque Alemania nunca más nos compró carne. Ahora vos fíjate las declaraciones de la embajadora de Israel. Acá en la Argentina de la Argentina cuando le vende a Israel se venden cortes con rituales.
se llama que vienen los rabinos de allá y hacen un corte con ritual. Bueno, andan 200 rabinos en la Argentina esperando que se abran los frigoríficos para volver a empezar. Entonces, ahí estamos perdiendo lo peor de todo, la credibilidad. Como el productor pierde la credibilidad, pierde el incentivo, perdemos ante el mundo los mercados nosotros. Y a la Argentina necesita los dólares que entren y necesita generar mano de obra acá, y el sector ganadero, desde que empezás con toda la parte genética, digamos, veterinario, ingeniero agrónomo con las praderas, después tenés el otro que no es menor, el alambrador, el de las aguadas, toda la infraestructura en el campo. Después viene el camión que lleva esa hacienda, después está el frigorífico que la faena y la exporta. Entonces hay una cadena inmensa de gente que está hoy, no se sabe qué va a pasar. Entonces la incertidumbre es lo peor y la confianza que perdemos en el mundo. Espero que el 20, que dice que el 20 se van a resolver los problemas, y los problemas con restricción no los va a resolver. Eso ya es una receta vieja que fracasó. Sí, por eso varios representantes del sector agropecuario salieron de paro e inclusive muchos anunciaron que esto podría ser una 125 ganadera como lo había sido en aquel entonces donde usted encabezó. Yo no creo que lleguemos a una 125, pero si el gobierno sigue tirando la cuerda, vos fijate que ya ahora en Pergamino el otro día no pudo ir porque había una manifestación de productores. Eso, viste, la gente está muy enojada, está muy caliente porque no sé, la incertidumbre y la falta de la verdad que ha dicho este presidente. Y esto puede llevar, es un caldo de cultivo, espero que lo resuelva. Yo no quiero ir a un conflicto, a nadie le gusta ir a un conflicto, a nadie. No, vos escuchás a un productor, lo que quiere es solución, no quiere conflicto. Ahora, cuando no es escuchado, vos fíjate que la mesa de enlace le dijo que sí, que todo iba a ser consensuado. Se arma esta gran institución que es el Consejo Agroindustrial, con más de 60 organizaciones de industria, comercio, gremiales, y la verdad que hasta ahora lo ha usado para la foto, porque no creo que el Consejo Agroindustrial le haya dicho estamos de acuerdo con el cierre de exportaciones de carne vacuna. ¿Me explico? Entonces, estas cosas la verdad que lo tienen, yo sé que el Consejo Agroindustrial va con toda la voluntad, hay personas muy formadas en cada organización, las bolsas de comercio tienen personas formadas para sacar el país adelante a través de la producción, de la agroindustria, exportar alimentos. Hay gente muy preparada y muy formada, economistas, de lo que vos busqué en esas más de 60 organizaciones. Ahora el gobierno no las escucha, por lo que se ve. Algo que preocupa mucho tiene que ver que estas medidas fueron tomadas supuestamente para bajar los precios, como usted decía, en góndola. Pero no solamente aumentaron los precios de la carne, sino que continúa el aumento de los combustibles, sigue habiendo problemas de los transportistas y de los distintos eslabones de la cadena, lo cual nos mantiene a todos muy en alerta. Y vos fíjate que quieren parar la inflación. El problema es que el precio de la carne se dispara, y son todos los otros alimentos, lo que pasa es que el sueldo de los asalariados está devaluado. ¿Y cuál es la madre del tema? La inflación. Pero ¿cuál es el tractor de la inflación o la locomotora de la inflación? Es los precios de los combustibles. Hubo meses que subió hasta 3 veces por mes el combustible, o por lo menos en 2 meses subieron 5 veces. Entonces, quieren parar la inflación aumentando los combustibles. Y si el tractor y la locomotora de la inflación es los combustibles. A ver, todo se mueve gracias a esa energía. Y vos decís, bueno, subo los combustibles, pero no quiero que suba el transporte, no quiero que suba nada. No, tiene que subir, los servicios suben, y al subir los servicios, sube todo lo otro. Una manera de regular los precios de los combustibles se había propuesto con incorporar al corte de la nafta un mayor porcentaje de biocombustibles. Eso se iba a tratar en la ley de biocombustibles que estuvo en auge. ¿Y en qué quedó esa situación? ¿Cómo siguen los? La verdad, esas son políticas
estratégica de un gobierno nacional, el tema de los todo lo que sea producción, biocombustible. Nosotros creo que venció el 5 de abril. Yo presenté un proyecto para que se prorrogara y se prorroga en el Senado. La otra ley hasta que discutamos una nueva ley. Ahí está parada en diputado. Ahí estamos en tiempo de descuento con el tema de biocombustible. Y eso también genera empleo. El bioetanol, todo lo que era caña de azúcar en Tucumán, todo lo que se puede hacer con el maíz, todo lo que se puede hacer a través de los aceites vegetales. Y la verdad que estamos parados ahí esperando porque no se pueden poner de acuerdo y la verdad que tuviéramos que estar resolviendo ese problema. Pero aparte estamos hablando de energías limpias, que es lo que pide el mundo, con toda la parte medio ambiente, el protocolo de medio ambiente, nosotros tenemos que estar trabajando en eso, con energías limpias, biocombustible, energía eólica, la solar, todas esas cosas tenemos que estar trabajando. Este gobierno en esto está parado. Lo único que le interesa son dos cosas, el tema de la justicia y ahora le agregó el tema electoral. Nada más. Bueno, otro tema, hidrovía. Son recursos estratégicos del Estado Nacional. Hay que ponerlo en debate. Hay que ponerlo en debate. Hay 5 empresas solamente que podrían estar en el mundo, que podrían estar con el tema del dragado de los ríos, de la hidrovía. Y lo quieren estatizar, pero si no cortan el pasto de la ruta, como decía un intendente del norte de Santa Fe, querían privatizar, estatizar Vicentín y no cortan el pasto de la ruta 11. Imagínate vos, la hidrovía hay que llamar a licitación, ponerse de acuerdo los gobiernos de las provincias, pero también tenemos nuestros hermanos paraguayos que usan mucho el tema de la hidrovía, pero también tenemos puertos del norte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, El Chaco, Formosa, que podrían estar aprovechando y ahí se podría producir mucho más y mejor porque se achicarían el costo de los fletes. Eso también son recursos estratégicos del gobierno nacional. Y si lo privatizamos o lo estatizamos. Es una locura estatizar. Lo que hay que hacer es una muy buena y transparente licitación para la hidrovía. También estamos en tiempo de descuento con eso. Se prorrogó por 90 días. Por eso hay que encontrar la solución. Lo que pasa es que hay mucha gente del gobierno, principalmente mirando la caja. La caja, ¿cuál es? Porque ellos están donde hay caja. Y no es así. Acá lo que hay que hacer es producir más porque la Argentina necesita producir más barato, ponernos en competencia con el mundo, porque necesitamos esos dólares, necesitamos generar trabajo argentino para salir del tema de los subsidios, porque con el tema de los subsidios, que es una necesidad, se está agrandando cada vez más labores y van a ser menos los que trabajan, menos los que aportan, y va a haber mucha gente lamentablemente viviendo de los subsidios, y eso no hay país que resista. Por eso es tan importante continuar con el esfuerzo y con el trabajo, y me gustaría saber cómo se encuentra desde el punto de vista productivo la provincia de Entre Ríos. Bueno, la provincia de Entre Ríos podría estar mucho mejor. Bueno, nosotros tuvimos una gran seca tuvimos, pero bueno, tenemos una de las provincias mayores, la más productora de carne avícola. Hasta ahora estamos liderando en eso, tenemos mucha citricultura. El arroz, lamentablemente, hemos perdido que éramos la mayor provincia productora de arroz por el costo de energía que tenemos, por el gran costo de energía que tiene la provincia de Entre Ríos, casi el 40% más cara la energía que la provincia de Corrientes. Así que muchos productores entrerrianos se fueron a sembrar arroz a Corrientes, lamentable. Estas costas que Camesa le vende a la mayoría de las provincias el mismo precio de energía, y resulta que en la provincia de Entre Ríos tenemos el 40% más cara por la carga impositiva que le meten a la boleta ahí adentro. Así que es lamentable. También, bueno, con la cosecha de soja se anduvo medio pobre el maíz porque la gran sequía, pero bueno, apostamos a seguir produciendo más. Tenemos un puerto importante, el Oribicuí, que lo tenemos que aprovechar, el puerto Diamante, los puertos barcaceros como el norte de Entre Ríos. Es una provincia que podría estar mucho mejor, pero estamos viendo que cuando comparamos la región centro con Santa Fe y Córdoba,
Córdoba tiene más barata la energía, tiene más barato los impuestos, Santa Fe también, tienen menos empleados públicos en relación al porcentaje de habitantes. Entonces es una provincia cara, por eso estamos trabajando muy fuertemente para ver si podemos cambiar esto. ¿Y cuáles son sus principales preocupaciones? Bueno, la preocupación que tenemos es terminar con este COVID, que lleguen las vacunas, que nos podamos vacunar todos, porque esto ha sido terrorífico en muchas provincias, y principalmente Entre Ríos, me olvidé decir, es una provincia muy turística, y culpa del COVID hay muchas empresas en bancarrota y mucha desocupación. Otro gran problema es el tema de la educación, en el campo, en las ciudades, y por supuesto tenemos que producir más, hay preocupación también los jóvenes sin futuro, la desocupación, mucha preocupación, hay mucho por hacer, pero para eso necesitamos un acuerdo político. ¿Para qué? Para bajar la carga impositiva y hacer algunas reformas, la reforma laboral, y no es para sacarle derecho al asalariado, sino es para que el costo laboral que tienen las empresas, y terminar con los juicios. Yo he visto muchas pymes quebrar por juicio laboral, muchas, y esas cosas hay que volver a ponerlas sobre la mesa y discutir este tema. No, digo que no, yo estoy defiendo los derechos del trabajador. Ahora, después se desvirtúa con los juicios laborales y todo eso, y hay mucha patronal que no quieren tomar empleados por eso. Entonces, estas cosas hay que ponerlas en discusión. Y cuando haya más trabajo del privado, sin duda se van a aliviar todo lo que es las cajas de jubilaciones, las cajas previsionales. Hoy hay muchas cajas en las provincias quebradas, porque no hay forma de aguantar tanta relación la relación tendría que ser 3-1, 3 activos y un pasivo. Hoy estamos casi 2-2. Entonces eso también hay que ver. Es una agenda que tenemos que tratar, que no la pudimos tratar con Mauricio Macri porque no tuvimos los votos en el Congreso de la Nación. Espero que ahora, que este año es un año muy importante, porque ahora es un año bisagra. ¿Dónde vamos? ¿O vamos a conectarnos al mundo como quería Mauricio Macri? ¿O nos vamos a igualar a Venezuela, Cuba, todo eso? Por eso es muy importante que la gente que nunca nos dice soy apolítica, apolítica no puede ser, porque es el domingo de las elecciones, se juega qué país queremos para nuestros hijos y qué hijos le vamos a dejar a nuestro país. Así que es muy importante, y aprovecho a toda la gente que está mirando, que dice yo no me interesa la política, no, te debe interesar la política. Yo era uno de los que dije que nunca iba a estar en política y después cambié mi opinión porque las cosas se cambian desde la política. Y no quiere decir que tenés que estar en una boleta, pero ese domingo por lo menos ofrecete para ir a fiscalizar en una escuela. Tenés que estar fiscalizando en una escuela, porque ese día es un día de patria, un día cívico, donde tenemos que estar los argentinos interesados en cuál va a ser el país que va a seguir adelante, cuál va a ser el modelo del país que va a seguir adelante. Estuvimos conversando también con Gabriel de Rademacher, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas. El cuidado del medio ambiente arranca por el cuidado del suelo. Siempre producimos en el mismo suelo, entonces esa es la importancia de conservarlo, de cuidarlo. Es muy importante que el agua de lluvia quede en el lugar que cae. Esa agua que no es aprovechada termina convirtiéndose en un problema, corta caminos, que inunda pueblos, y es toda agua que podría convertirse dentro del lote en granos, en forrajes para los animales. Y poder, tanto en los caminos, en los canales, pero principalmente en la sistematización de terrazas, de microembalses,
Bueno, obviamente que a nosotros como intendente nos facilitan muchísimo las cosas, ¿no? Uno muchas veces desde la ignorancia imagina que esto puede tener algún tipo de complicaciones productivas y todo lo contrario. Es una forma de facilitar y de eficientizar el uso de los recursos, en este caso el uso del suelo y el uso del agua, que tantas veces, a veces por defecto o por exceso, puede ser perjudicial. Esto es una manera de eficientizar también el uso del agua. Concativo desde el año 91 tiene la suerte de no haber sufrido una nueva inundación. Bueno, tiene muchísimo que ver este trabajo que se viene haciendo en conjunto. El de ampliar los desagües de la zona urbana, pero principalmente el de contener y sistematizar cuenca arriba ayuda mucho a que no tengamos que lamentar los daños cuando suceden estos fenómenos naturales, ¿no? Nosotros los productores a veces tenemos que ver las cosas que funcionan, tenemos que mirar en los vecinos para convencernos. Entonces, ¿qué les diría? Ya hay muchas experiencias que están llevando hacia cabo, que están funcionando. A medida que se van avanzando en los trabajos, es mucho más fácil de convencer porque está la carta de presentación, ¿no? Nosotros tenemos que ser facilitadores como dirigentes justamente de ese diálogo y de esa vinculación entre los productores y cualquier gobierno provincial o cualquier gobierno nacional. Nosotros desde lo público también, seguir permanentemente revisando lo que está hecho, ampliando lo que se pueda ampliar, apuntando a no tener que lamentarnos a posteriores. La importancia de generar capacitaciones que lleven a la toma de conciencia del productor de la importancia que tiene la conservación de suelos. Desde el sector privado se puede avanzar, pero obviamente que no se avanza de la misma manera, así se suma el sector público. Y el sector público, sin el convencimiento del sector privado, no puede hacer nada. Entonces, cuando vos podés conjugar tanto el sector privado convencido y un sector público en esa misma línea y aportando recursos, bueno, las cosas se ven. Este es el camino, la acción público-privada tiene esa enorme potencialidad de ser una forma de solucionar rápidamente los problemas. Se ven las maquinarias que el gobierno provincial ha puesto a disposición, que obviamente se suman a las que aportan los productores agropecuarios y las cosas se hacen más rápido, más fácil y de la mejor manera si tienen las herramientas y el acompañamiento técnico que brinda también y que no es menor el Ministerio para que salgan los mejores resultados. Muchos productores aún falta sumarse y apoyar a las instituciones, a los distintos consorcios de conservación de suelo. Es importante la participación. Queda mucho por hacer, sobre todo en terminar de concientizar a algunos productores en que tiene que abrir las puertas de su tranquera para poder ingresar y hacer un trabajo que a corto plazo o a largo plazo termina siendo redituable para todo el mundo. Obligadamente tenemos que tener una mirada integral para eficientizar no solo el recurso económico, sino también el recurso humano y el tiempo que tantas veces están limitados, ¿no? Entonces esto de la acción público-privada ayuda justamente en ese sentido. Y vamos a recordarles ahora cuál será el tiempo para los próximos días con datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Y hoy, en el Día del Meteorólogo, le enviamos un afectuoso saludo no solamente al más grande meteorólogo, sino también a un compañero de trabajo excelente, Mauricio Saldívar. Un saludo de todo el equipo de Chacra Televisión. Y vamos a ver ahora sí cuáles son las perspectivas para los próximos días. Para el martes, 12 de mínima, 17 de máxima, tormentas aisladas. Continúan las tormentas el miércoles, 11 de mínima, 13 de máxima. Y para el jueves, 7 grados la temperatura mínima pronosticada, 14 la máxima, algo nublado. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, quédense con nosotros porque continuamos con nuestra programación y con más información a lo largo de toda la jornada. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento.
La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.